Bueno, pues vamos a ir empezando con la clase del día de hoy. El objetivo va a ser checar muchas diapositivas, pero el contenido es poquito, no son muchas diapositivas porque nada más se le va agregando información a cada diapositiva. Entonces, por eso tal vez se vean como muchas diapositivas, pero ya este contenido es poquito, ¿va? Entonces, vamos a empezar con una oración. Padre bueno, Señor celestial, gracias te damos por un día más de vida. Gracias, mi Dios, por este tiempo que tú nos permites estudiar tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que el objetivo, Padre, es justamente, Señor, afianzarnos, Señor, en tu palabra, en que no perdamos más el tiempo, Señor, y que nos acerquemos a leer tu palabra, a ser exhortados por ella, confrontados por ella, Señor, animados por ella, mi Dios. Señor, te ruego por la vida de cada uno de los hermanos aquí presentes y te pido, Padre Celestial, que este tiempo sea de total bendición para cada uno de mis hermanos, Señor, y también para mí, Señor. Te ruego, Señor, que en este tiempo tú ocupes mis labios, Señor, sobre lo que he aprendido, Señor, sobre lo que he investigado y todo lo poquito que he profundizado, Señor, que sea de bendición, Padre, para cada una de las enseñanzas aquí. En el nombre de tu amado Jesucristo te alabamos. Amén. Amén. Muy bien. Voy a poner mi cronómetro para que no me anden corriendo. Vamos a empezar justamente con un pequeño repaso. Un pequeño. Ay, no. Ahí tienes un botón en la lateral. Sí, primero. ¿Qué pasó? Espérame. El Zoom. Ya, dale. Ahí está. Ok, muy bien. Teníamos primero una serie de observaciones, o bueno, antes de empezar necesitamos una serie de observaciones, ¿no? Bueno, estamos repasando un poquito de la sesión pasada. Ahí están sobre estos 4 tipos de la clasificación, la advertencia sobre que haya textos que no sean como legómenos, no significa una mala señal. Entonces vamos a empezar con una serie de observaciones que ya habíamos dicho en las clases anteriores, pero vamos a retomarlas ahorita. ¿El canon bíblico lo establece la iglesia? No, la iglesia no lo establece. Digamos algo así de que el canon bíblico es consecuencia de inspiración. Ajá, o sea, es decir, la inspiración es lo que determina al canon, ¿ok? Entonces, la iglesia no es, como un ejemplo, por ejemplo, cuando hablamos de libros, hay un autor y hay un editor. Podemos ocupar como ejemplo que la iglesia no es la autora, pero sí puede ser la editora, porque fue la que leyó los textos y fue la que también los recopiló en ese sentido, ¿ok? Pero no es la autora del canon. Sí fue quien los puede haber confirmado, pero no es realmente la autora. El hecho de que un libro esté en el canon no lo hace inspirado, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? De que está en el canon por ser inspirado, ¿ok? Ahí sí me apoyan apagando sus micrófonos los de casa, por favor. Entonces, el canon no lo hace inspirado, sino justamente lo que hace el canon es recopilar a los inspirados, ¿ok? Entonces damos como una pequeña proposición pequeñita, es que la inspiración precede a canonicidad. De estos 2 puntos podemos hablar de eso. ¿Qué quiere decir que precede a canonicidad? Que la canonicidad es consecuencia de inspiración. Es decir, un libro está en el canon por ser inspirado. No es inspirado por estar en el canon. ¿Okay? Entonces, por eso es inspiración precede canonicidad. ¿Vale? Y bueno, eso es lo que hablamos un poquito. No todo fue así de sencillo, pues tenemos una siguiente problemática que de hecho abordamos un poquito la sesión pasada. Sugirieron gran cantidad de libros, entre comillas, inspirados durante diferentes periodos de tiempo, pero no el decir que algo es inspirado es una garantía, ¿ok? Por lo cual se establecieron criterios para que se obviara esta composición. Es decir, surgieron dentro, ¿se acuerdan que hablamos de que entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hubieron aproximadamente 400 años de silencio? Y de ahí surgieron una serie de escritos que supuestamente eran inspirados.
Obviamente, al llamarse que eran inspirados, vamos a ver de que el que digan, ah, yo soy inspirado, no fue una garantía, sino que tenían que leerse la composición y demás elementos para poder checar si efectivamente se inspiraron. ¿Ok? Ok. Para esto vamos a hablar de dos evidencias. Voy a darle la segunda. La primera es la evidencia interna. ¿Cuál es la evidencia interna? Es la evidencia que nosotros encontramos en el texto mismo. ¿Ok? Es decir, el mismo libro da evidencias de ser inspirado. ¿Ok? ¿Cómo se puede ver una evidencia interna de inspiración? La primera es de que inspiración no contradice inspiración. Dios no se contradice. Ya habíamos hablado de ese argumento, que era de que Dios es un ser perfecto. Y si es perfecto, ¿puede haber una contradicción en su inspiración? No puede caer. ¿Por qué? Porque entonces había una imperfección en un ser perfecto. Entonces, justamente, este argumento es fuerte. Inspiración no contradice inspiración, o canon no va a contradecir a canon. Y vamos a tener una evidencia externa. El contenido del libro va acorde a la historia en que fue escrito, o sea, el momento en que lo rodeaba, y además da sensaciones histórico-geográficas correctas. Es lo mismo que la evidencia interna, no se puede contradecir en el aspecto geográfico histórico. O sea, la historia debe de caber perfectamente con lo que está diciendo el libro, ¿vale? Si un libro es inspirado por Dios y es perfecto, no puede escribir algo perfecto con la evidencia externa incorrecta. Es decir, tampoco nos podría dar una inspiración correcta en el texto, pero que la adecuación geográfica no sea correcta. También caería en una contradicción. ¿Ok? ¿Sí se va entendiendo? Estas dos evidencias. Okay. Esto es un repaso de la sesión pasada. A ver, bueno, aquí ya puse los nombres. ¿Pero qué era homolegómenos? Así sin ver. Homolegómenos aceptados por todos. Ya lo leí. No hubo duda. No hubo duda de que era inspirado por Dios y que él dijeron, este es inspirado. Segundo, antilegómenos debatidos por alguno. Adelante, hermano. Sí. Tome. Y también tenemos dos pseudoepígrafos que fueron tan evidentes que no eran inspirados por Dios que los rechazaron en automático. ¿Ok? Y por último tenemos los apócrifos, que fueron aceptados por algunos. ¿Ok? En la sección de hoy, homolegómenos, no nos vamos a centrar mucho, pero sí quiero centrarme en antilegómenos y en apócrifos. ¿Ok? Ejemplos de homolegómenos que entraron en automático, por así decirlo, en el canon bíblico. Primero, tenemos del Antiguo Testamento la ley. Prácticamente entró de lleno la ley mosaica, ¿ok? Fue prácticamente uno de los textos que entró automáticamente debido a su autor y debido a que el respeto que tenía por el pueblo judío y todo lo que representaba para el pueblo judío, a lo que nosotros llamamos el Pentateuco, ellos lo llaman la ley. Y también otros ejemplos como legómenos que fueron aceptados de inmediato fueron los 4 evangelios que conforman nuestras Biblias. ¿Cuáles evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hasta ahí. Después surgieron más evangelios, pero los evangelios, ¿qué característica tienen nuestros evangelios? Que fueron escritos antes de 100 años después de Cristo. Después surgieron otros evangelios, como el evangelio de Tomás, que fue escrito 400 años después de Cristo. O sea, se está predicando un evangelio muchísimo tiempo después de Cristo. ¿Sí se está entendiendo el argumento de por qué no pudo haber sido? Debido a los tiempos de historia. Pero la idea de algo se centra en los antilegómenos y en los apócrifos. ¿Cuáles son los apócrifos? Los aceptados por algunos. Hubo un grupo dentro de la iglesia que dijeron, estos tienen que entrar, y vamos a ver. Y bueno, nada más así como recuento, el Antiguo Testamento en nuestras Biblias está conformado por 39 libros, de los cuales 34 son homolegómenos, aceptados por todos, 5 antilegómenos, de nuevo 27 son en total, donde 20 son homolegómenos, y 7, no corregí ese error, disculpen la errata, y 7 son antilegómenos. Por lo tanto, 76 libros total, inspirados por Dios. Y vamos a ver. Vamos a hablar de los libros antilegómenos del Antiguo Testamento. ¿Era malo que un libro fuera antilegómeno? ¿O que fuera debatido? ¿O que fue debatido? ¿Era malo?
¿Por qué no era malo? ¿Por qué no es malo de que nuestras Biblias tengan libros antilegómenos? O sea, que llevaron su debate. Porque tenían que confirmar lo que decía, ¿verdad? Es una muestra, exactamente. Es una muestra también de la preocupación de la iglesia por hacer un buen trabajo. ¿Ok? La iglesia, tenemos que hacer un buen trabajo de computar todos estos escritos, entonces también ahí se ve que al momento de debatirlos se evidencia una preocupación por la iglesia por hacerlo bien. ¿Vale? Y vamos a empezar con los 5 antilegómenos del Antiguo Testamento, o 5 debatidos. A ver, alguno que ustedes digan, yo tendría como que esta duda, yo diría que este fue debatido. A ver, alguno, a ver si le atinan alguno, a ver. ¿Ruth? No, no es Ruth. Esther. Hay uno de Esther, muy bien. Ahorita vamos a ver por qué. Y vamos a mostrar por qué sí es inspirado. ¿Qué otro, como que dirían, yo creo que es? ¿Del antiguo? Sí, del Antiguo, estamos en el Antiguo. Igual ahí en casita, los escuchamos, porque también alguien quiere participar. Ok, ya me dijeron uno, Esther. ¿Qué otro? ¿Se da? Ezequiel, Ezequiel, Cantar de los Cantares, muy bien, ya van 3 de Cantar de los 5. Cantares, Proverbios, Eclesiastés. Y Eclesiastés. Esos son los 5 antilegómenos. ¿Ok? Pero vamos a verlos ahora sí que paso por paso. El primero, Cantar de los Cantares. ¿Por qué fue dudado como apócrifo? Perdón. ¿Por qué fue dudado como inspirado? Justamente por el contenido sexual del libro. Hace una confusión entre la pasión y entre el sexo. Por ejemplo, Cantares 1:13. Quiero mostrarles una palabrita que viene ahí. Una primera instancia puede decir, ¿eso escribieron? Si alguien lo tiene, lo puede leer. Mi amado es para mí un manojito de mirra, que reposa entre mis pechos. ¿En dónde reposa? Mis pechos. Y está hablando de una mujer. Entonces justamente viene la duda de cómo un libro supuestamente inspirado por Dios puede hablar, o un libro inspirado por Dios puede hablar de sexo, o puede hacer una semejanza a esto. ¿Cómo podría hacerlo? Esa es la pregunta que por eso se debatió. Fue el principal punto por el cual Cantares se debatió. La respuesta es tan sencilla como Génesis 1:28. No Dios dio permiso al hombre y a la mujer casados de poder tener ese tipo de intimidad, tener relaciones. ¿Por qué lo permitió Dios? Para que se... Exactamente, para que se... Para activar el placer de disfrutar de lo que Dios ha. Exactamente. Es eso. 1, fructificar la tierra. Y 2, para que se disfrutara esa relación íntima. El domingo hablamos sobre la palabra, bueno, está en griego, no koinonia, pero es de intimidad en el matrimonio. Ajá. Y de hecho también esa palabra incluye también la sexualidad dentro del matrimonio. Exactamente. Ahora, la sexualidad dentro de la Biblia no debe de ser un tema, ¿cómo decirlo? Como tabú o de asustarse, de morbo. ¿Por qué? Porque fue algo que Dios también estableció. Pero lo estableció con límites. Primer límite, dentro del matrimonio. No se vale antes, dentro del matrimonio. Segundo límite, hombre con mujer. Tercer límite, un hombre, una mujer. Nada más. Realmente el Señor lo entabló, pero si lo vemos desde la perspectiva correcta al sexo, fue algo que Dios permitió y fue algo que Dios estableció. Es decir, dentro de lo que Dios permite, dentro de los, podemos manejarlo como los estándares de Dios, lo podemos manejar hasta inclusive como algo santo, algo que Dios manejó santo. Entonces, si es algo que Dios dejó, ¿por qué espantarnos? Que esté en su libro, que esté en su inspiración. Ajá. ¿Sí se entendió? Sí. Okay. Muy bien.
Bueno, ahí está el argumento. Segundo, de que el cestés. La duda está en precisamente que el cestés 1, el capítulo 1, los dos primeros versículos, cuando menciona de que vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Cómo clasificaron este libro por decir vanidad de vanidades? Como un libro cínico. Todo es vanidad, le vale la vida. Pregunta. ¿Por qué el autor de Eclesiastés lo escribe? ¿Por qué dice vanidad de vanidades, todo es vanidad? ¿Por qué se puede notar un cierto cinismo en el libro? Más que ser cínico, hermanos, es un libro realista. Es muy realista. Hay un contexto por acá en la computadora, ¿sí me oyen? Sí. Ah, ok. Hay un contexto en el versículo 1 y 2 que, viéndolo desde el punto de vista humano, consideraríamos que la vida es hueca, vana, vacía, que no tiene un chiste realmente. Pero si lo vemos desde el punto de vista cristiano, menosprecia la vida y la vanidad de las cosas que tenemos, elevándonos a un valor más espiritual. Esos son los dos conceptos que podríamos manejar en cuanto a que lo carnal pierde validez, no tiene chiste, mucha gente ve la vida hueca y vacía, y por otro lado está la visión de que tengamos en menoscabo la vida que tenemos por la vida que Cristo o Dios nos ofrece. Ok. Bien, pero una observación. Inclusive este libro al manejar vanidad de vanidades y al manejar el valor de la vida también llega a aplicar a nosotros como cristianos. ¿En qué sentido? Justamente hemos también vivido situaciones dentro ya de la vida cristiana que hay momentos en los que uno pudo haberle dicho a Dios, ay, ¿para qué nací? ¿Por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué tengo que confrontar eso? Y es cuando uno puede entender esa parte cuando el autor de Eclesiastés dice vanidad de vanidades, todo es vanidad. Porque entiendes ese contexto de que justamente en parte de que te puedes poner los zapatos de un sufrimiento. A ver, Ajá. ¿Sí se está entendiendo? ¿Sí? ¿Sí está claro? Entonces, aquí lo podemos resumir en lo siguiente. ¿Alguno de aquí puede decir que vivir la vida es fácil? ¿Aún con Cristo es fácil? Cristo mismo dijo, toma tu cruz y sígueme. No iba a ser algo fácil. Pero la promesa es de que yo estaré con nosotros. Exactamente. Esa es la promesa en la cual nosotros tenemos que descansar. Pero justamente que les deja ver la cruda realidad de cómo es la vida. Entonces, si te está mostrando cómo es la vida, pues evidentemente es también una inspiración divina porque nos está mostrando desde otro ángulo la vida. Ajá. ¿Dudas con ese? ¿Sí? ¿Sí se está entendiendo? Esther, ahora sí vamos con Esther. ¿Cuál es la duda más fuerte en Esther? No menciona el nombre de Dios. No hay ninguna. No dice ni Jehová, no dice ni Dios. No lo dice. Entonces, viene la primera duda. ¿Cómo un libro inspirado por Dios no menciona a Dios? Es la duda que abacó en Esther. ¿Cómo podemos responder a esa inquietud? ¿Puede un libro inspirado por Dios no hablar específicamente, o no mencionar, mejor dicho, la palabra Dios? Porque yo creo que puede. No ¿Puede? necesariamente tiene que estar el nombre escrito, pero la personalidad de Dios está implícita Amén. en el libro. Y una parte de la personalidad de Dios es el pueblo que Dios escogió, que es Israel. Amén. Muy bien. Y justamente es un argumento hueco. ¿Por qué es hueco esta duda? ¿Por qué es hueca? Hay más de un argumento por el cual este libro es importante. Vamos a revisarlo. Primero, a pesar que no está el nombre de Dios escrito en el libro, no implica que no es posible ver su providencia. No es imposible no ver a Dios en el libro. Pregunta.
Vamos a hablar un poquito sobre cómo es el relato de Esther. Es una mujer reina, la cual es seleccionada para que se case con el rey Asuero, y luego surge por ahí alguien malillo por ahí que es Amán, y que ¿cuál fue el deseo de Amán? Acabar con los judíos. ¿Y cuál fue el papel de Esther? Esther le dijo, sí, mátalos a todos. No, ella interpuso su vida también para Interpuso su vida. interceder por el pueblo. Al punto en el que dijo, si he de perecer, que perezca. Y podemos ver también ahí cómo el Señor o cómo Dios también cuida de su pueblo. Entonces podemos ver también una característica fuerte de Dios, que es su providencia para con su pueblo. Y también además en el capítulo 10 encontramos la llamada fiesta del Purim, que es una fiesta que también celebran los judíos, que también fue instaurada en Esther. Entonces justamente también fue como de, oye, pues, tal parece que sí es importante. Y segundo, el libro muestra una relación histórica muy importante, no solo para el pueblo de una, muestra una relación histórica con el pueblo judío. ¿Por qué? Porque si no hubiese sido por Dios, obviamente por Dios ocupando Esther, el pueblo judío se acababa. Ya quedaba la historia del pueblo judío. El medio para eso. Exactamente, y fue el medio también por el cual ellos no murieron. Entonces también es un hilo muy importante en la historia del pueblo de Israel. Es un hilo muy importante porque justamente si no hubiese sido por ese pedazo de historia, podría haber terminado con los judíos, por así mencionarlo. Y segundo punto, también tenemos dos libros inspirados, bueno, ahorita son dos libros, en las escrituras hebreas solamente eran un libro, que es el libro de Esdras y Nehemías, que fueron dos líderes muy importantes dentro del pueblo de Israel. Nehemías como gobernador, Esdras como sacerdote. Entonces tenemos dos líderes muy importantes para el pueblo de Israel con sus escritos, obviamente, y los cuales fueron, homolégómenos, fueron aceptados automáticamente. Y el libro de Esther es el libro que conecta históricamente Esdras con Nehemías. Es decir, el orden cronológico es Esdras, Esther, Nehemías. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre con Esther? Pues también es un punto importante entre la historia de Esdras y Nehemías, conectando a dos libros homolégómenos. Entonces también muestra una parte de que tiene que ser inspirado. Y justamente aquí tenemos un ejemplo de evidencia interna, porque es el libro mismo diciendo que es inspirado. Y esta es evidencia externa, porque la historia también está confirmando que es inspirado. Entonces hay evidencia interna y externa en el libro para el cual se ha aceptado. Entonces se nota la inspiración divina en él. ¿Sí se entendió, Esther? ¿Dudas? Ay, Ezequiel. En este no me quiero centrar mucho porque es problemático. Tan solo es necesario leer un poquito de Ezequiel para que vean. ¿Cuál fue la duda? Visiones extrañas. Esa fue como la duda muy fuerte dentro de Ezequiel, que hay unas visiones sumamente extrañas. ¿Qué visiones están en el libro de Ezequiel? Bueno, aquí está el ejemplo sobre la rueda, sobre que ve una rueda y que está girando y que viene. Otra visión extraña es el valle de los huesos secos, que muestra a Ezequiel, dice Ezequiel que él ve un valle en el cual hay puro hueso seco, y en eso viene un aliento de vida que los junta hueso con hueso conforme iba y les empieza a crecer el tendón y la piel. Y es una visión que dice Ezequiel que él observó. Y eso fue lo que puso en duda el libro de Ezequiel, de que habían visiones muy extrañas dentro de él. Pero lo importante, Ezequiel, ¿cuál era el rol de Ezequiel? ¿Lo que hacía Ezequiel? ¿Qué era? Era un profeta. Entonces la lectura de un profeta no es como la lectura de un salmo, no es como la lectura de la ley. No es un estilo muy fuerte el profético, tanto del Antiguo y del Nuevo. ¿Por qué? Porque a veces ocupan lo que muchas veces se llaman figuras retóricas. Entonces la dificultad de estos libros radica en su interpretación, en su lectura, es que es una figura retórica, es decir, es un símil o es literal. Es la dificultad de estos libros. Entonces ellos están yendo por el aspecto literal, pero no estaban viendo el aspecto profético.
Entonces, se tiene que entender, este libro se tiene que entender desde su propio género literario. Ajá. Y bueno, se vieron varias profecías. También otra parte por lo que fue aceptado fue las profecías cumplidas. ¿Cuáles fueron las profecías cumplidas? Ezequiel, recuerden que estuvo en los tiempos entre la caída y la restauración de Jerusalén. Entonces, Ezequiel profetiza justamente esta restauración. ¿Y qué se da? La restauración. ¿Con quién se da la restauración? Esdras y Nehemías. Entonces se ve se ve completada esa profecía. Entonces, Ezequiel también, una de esos argumentos fue por los cuales entró dentro del canon. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Sí? ¿Más o menos? Y Proverbios. Proverbios tan bonito, y la iglesia ya tiene una serie devocional de proverbios. Proverbios fue dudado por supuestas contradicciones. ¿Sí puse ahí? Quiero que lo lean. A ver, busquen proverbios. Todos también en casita, busquen proverbios. Proverbios 26. Ay, ya me pasé proverbios. Proverbios 26, versículos 4 y 5. A ver, hermanita, léalo con voz fuerte para que la escuchen también allá. Mientras en casita también váyanlo, búsquenlo para que vean con sus propios ojitos la supuesta contradicción. Ajá. Nunca respondas al necio de acuerdo a tu necesidad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece tu necesidad, para que Necedad. para que no se estime sabio en su propia opinión. ¿Qué es lo que imita el proverbio número 4 respecto a un necio? No responda. No responder. ¿Y qué dice 5? Responde al necio. Responde. Ya, se rompió el canon, se rompió el libro, porque Luz me está diciendo, responde conforme a su necedad, y el de abajo está diciendo, no le respondas. Perdón, es al revés. El primero está diciendo, no le respondas, y el otro le dice, respóndele al necio. Ya, se rompió el canon bíblico. No, es una, hay una contradicción en el libro, no es inspirado. Ok. Vamos bien. Bueno, aquí están las dos muestras, ¿no? Nunca respondas al necio y abajo nos dice, responde al necio. Pero pregunta importante, ¿de qué trata Proverbios? ¿De qué trata? Lo mencionamos muchas veces en Santiago. Sabiduría. Sabiduría. Son fueron escritos por Salomón. Salomón. Era el primer sabio. Ajá. Tenemos los libros llamados de sabiduría. Ajá. Entonces tenemos que entender desde esa perspectiva, desde la sabiduría, qué es lo que está diciendo el texto. Lo primero, bueno, los dos dicen que nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad. Responde al necio como merece su necedad. Es decir, aquí el punto o lo que une a ambos es la necesidad. Ahora sí que la interpretación del texto depende del necio. Depende del necio que estemos hablando. Por ejemplo, y también nos da nunca responder al necio. ¿Por qué no es bueno responder al necio? Para que no seas como él, es decir, para que no caigas en la necedad. Responde al necio para que no se estime estable en tu propia opinión. Y aquí el ejemplo es la siguiente pregunta. Se tiene, o aquí lo que nos está dando a entender el versículo, los dos versículos es que al necio se le responde conforme a qué? A su necedad. Es lo que estamos viendo, ¿no? Como merece su necedad, porque ahora sí que hay diferentes tipos de necios. ¿Qué es lo que ponemos aquí? Depende del necio para responder de manera sabia. ¿Por qué? Porque justamente, no me van a dejar mentir, ¿quién de aquí se ha tocado con gente necia? Yo creo que todos. Primero, tenemos a un primer grupo de necios, por así decirlo, los cuales son aferrados y no hay una manera de dialogar con ellos, porque son cerrados. Ajá. Y tú te pones a dialogar con ellos. Pero llega un punto en el que tú también, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la acción común que también hacemos cuando estamos defendiendo nuestro punto? También me cierro. Y él está cerrado. Entonces están dos personas cerradas hablando.
¿Qué está ocurriendo? Dos necios hablando. Entonces lo que nos está diciendo aquí el versículo, para que no seas tú tan bien como él, es decir, para que tú tampoco te cierres. Y el segundo, para que no se estime sabio en su propia opinión. El segundo es responder al necio, pero ahora sí que aquí hay necios con los cuales se puede dialogar, con los cuales se puede entender, y ellos pueden entender el punto, y tal vez que ocurra, que ellos entiendan en lo que están errando. Entonces, ¿cuándo se aplica el 4 y cuándo se aplica el 5? Dependiendo del necio. Y dependiendo de qué tan necios estemos nosotros. ¿Vale? ¿Sí se entendió la interpretación del texto? Por el cual se ve que no es una contradicción. Además, también es una figura retórica, no recuerdo el nombre, pero hay una figura retórica que ocupa dos veces la tesis y la antitesis. Antitéticos, ok, ese es el nombre. Son antitéticos, que es, te da una proposición, por ejemplo, A, y te da una proposición no A. Pero ¿cuál es la idea? Reforzar la idea central. Aquí, ¿cuál es la proposición A? No respondas al necio. ¿Cuál es tu negación? Responde. Pero ¿cuál es la idea? Depende del necio. ¿Sí se entendió? Ahora vamos con los apócrifos. Vamos con los apócrifos. Y ahí agregué uno. De hecho, por ejemplo, antes de pasar a los apócrifos, también en los antilegómenos, uno que también se llegó a debatir, pero no llegó al punto de ese punto cúspide, fue el libro de Daniel. ¿Por qué el libro de Daniel? La primera era una supuesta contradicción histórica. ¿De dónde estoy sacando esta información? Esta información está en el libro de Daniel. El libro se llama Daniel y es del doctor Keating Silva. Entonces, ¿qué es lo que él planteaba dentro de la introducción de Daniel? Fue debatido porque se ve una supuesta contradicción histórica con Jeremías. Porque los libros, a pesar de que es el mismo rey, se ven como diferentes tiempos. Entonces dicen, no, está mal el libro. Porque Jeremías está bien y Daniel está mal. Pero justamente se tiene que entender ahora la cultura babilónica, que ellos contaban los reinados no al derecho, al revés. Es decir, por ejemplo, vamos a dar el ejemplo de AMLO. Un ejemplo. AMLO, ¿cuál es su año? ¿Cuál es este año que él está trabajando? Es ya el quinto, ¿no? Ya es el quinto, ¿no? Sí, vamos a olvidarnos de las fechas. Ya es el quinto, el próximo entrega. Ya es el quinto año en el que él está trabajando. Supongamos que Jeremías está diciendo que era el quinto año, mientras que Daniel decía que era el primer año. Entonces ahí era como que decían, ¿cuál es la contradicción? Justamente Jeremías cuenta del inicio para acá y Daniel cuenta del fin para acá. Y si tú haces como esa cuenta, los dos dan en la misma historia, pero era justamente por el contexto babilónico. ¿Ok? ¿Sí se entendió, Daniel? Y también otro argumento que también se llegó a mostrar en Daniel fue el argumento, déjenme acuerdo, lo tenía ahorita en la punta de la lengua. Bueno, fue ese de la historia. Y el segundo era porque estaba escrito, el libro de Daniel es uno de los libros que está escrito en dos idiomas. ¿Cuáles idiomas? Hebreo y arameo. Y Daniel está escrito en arameo, pero del capítulo 2 hasta el capítulo 6, capítulo 1 en hebreo, capítulo 7 al 12 en hebreo. Y los del medio están en arameo. Entonces, sí, cuestionaron y dijeron, ¿por qué está escrito en dos idiomas? Y en medio. Y en medio. Está interesante, ¿no? ¿Por qué? Pero justamente, si ustedes leen el capítulo 1, encontramos que Daniel aprendió las lenguas de los babilónicos. Aprendió varios tipos de lenguas. Entonces, como que sí puede ser el autor Daniel, porque está escribiendo con dos lenguas. Y en el primero leímos que fue en lenguas, y el segundo en otra lengua. Entonces, está corroborando que Daniel habló varias lenguas, aprendió lenguas. Aprendió idiomas, por así decirlo. Y justamente del 2 al 6, esto está en Babilonia, o cuando él fue trabajo en Babilonia, y después se da todo su trabajo ya dentro del hebreo. Entonces, como que también concuerda con la geografía con la cual él estaba desarrollándose. Entonces, fue como que nace esa pequeña investigación y entró como que también automático, porque también profeta del Antiguo Testamento. ¿Vale? ¿Dudas?
pero ese no llegó como a las exigencias de los otros. O sea, pasó rápido, pero fue como las primeras dudas que ocasionó Daniel. Fueron unas pequeñas dudas que ocasionó este libro. Ok, apócrifos pertenecientes a la Biblia católica, ustedes los pueden googlear. Hay un montón, por ejemplo, ¿qué libros están? Está el de Baruch, Macabeos, están algunas adecuaciones a Esdras, está el libro del libro de Enoch, también se encuentran algunas alusiones al libro de Daniel, que es el capítulo 14, me parece. Vamos a encontrar Eclesiásticos, la Biblia de Salomón, Tobías, Judith, etcétera, etcétera. Pero ahorita vamos, argumentos contra los apócrifos no son citados en el Nuevo Testamento. A excepción de uno, pero vamos a ver bajo qué contexto. Ningún contenido de los libros los mencionó Jesucristo, a diferencia de los inspirados. Y esta pregunta que aquí te puse es porque es un argumento fuerte. Jesús, Dios mismo, nunca tomó ideas de los supuestos apócrifos. Bueno, de los supuestos inspirados, los apócrifos. Por ejemplo, si tú lees en Jesucristo muchas veces dijo, como lo dijo el profeta Daniel, ya lo había dicho el profeta Jeremías, como lo profetizó Isaías, como dice Moisés. O sea, ¿se dan cuenta Jesucristo mismo que hizo? Señalar autores. Fue lo mismo que hizo. Y no se encuentra ningún apócrifo señalado por Cristo. Ninguno. Ajá. Ese es un argumento fuerte. Y la otra es de que los judíos no los reconocen dentro de sus escritos inspirados. Ellos, como siendo, por llamarlo, la audiencia del Antiguo Testamento, no los reconocen. Entonces también es un argumento algo fuerte. Y el 4, que es en el que nos falla. Y el 4 en el que nos vamos a enfocar son contradicciones claras. Vamos a ver algunas contradicciones que son claras dentro de los textos. ¿Se acuerdan de que hablamos de que canon no contradice canon? ¿Se acuerdan de eso? Pues justamente es lo que vamos a fijar. Vamos a ver algunos ejemplos. Primero, segunda de Macabeos 12:45. ¿Qué dice este texto? Pero como él creía que los que mueren sirviendo a Dios reciben una gran recompensa, entonces lo que hizo fue útil y bueno. Por eso mandó ofrecer ese sacrificio en favor de los muertos, para que Dios les perdonara su pecado. ¿Dónde está la contradicción? En favor de los muertos. ¿A favor de los muertos? ¿Qué más? Ofrecer sacrificio. Y fíjense, aún más peligrosa esta herejía. En favor de los muertos. ¿Para qué hay que ofrecer sacrificio a los muertos según Macabeos? Para que perdonen nuestros pecados. Ándale. ¿Qué dice Cristo acerca del perdón de pecados? ¿Es a través del muertos? No. Contradicción clara. Oración por los muertos y qué cosas además, ¿qué hacen? Perdonan pecados. Contradicciones claras. Alguien que me ayude con Deuteronomio 18:10-11 para que vean qué prohibición se hace en el Antiguo Testamento. Este libro es del Antiguo Testamento de la Iglesia, de la Biblia Católica. Entonces sería interesante tomar un texto del Antiguo Testamento, Deuteronomio 18, versículos 10 y 11. Vamos a ver que el Deuteronomio es, Moisés vuelve a repetir la ley para la nueva generación que está llegando. Porque recordemos que rodearon 40 años, entonces muchos se murieron cuando se escribió la ley. Entonces Deuteronomio es un recordatorio de la ley para la nueva generación. Vamos a ver cuál es el recordatorio de Deuteronomio 18, 10 y 11. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Ahí está. Dios mismo en la ley está diciendo que no se puede consultar a quién. Y el libro está diciendo que se consulte a quién. Muertos. Y ahora nos está hablando de un perdón de pecados, lo cual también es una contradicción clara. Porque ¿quién no otorga el perdón de pecados? Cristo. Por su sacrificio y es por gracia. Efesios 2, 8 y 10. Ajá. Entonces, ¿sí se entiende este de Macabeos? A ver, vamos ahora con Tobías 12:9. La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Quienes dan limosna disfrutarán de larga vida. Hasta se ríen, qué bárbaros. A ver, alguien de casa, ¿dónde está la contradicción en Tobías?
¿Se me durmieron en casa? No, 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 es que me tardo en darle clic a la cosa esta. A ver, de una vez ya que prendió el micro, ¿dónde está la contradicción? Yo me enojé mucho cuando leí esta parte, porque no, nada purifica del pecado más que Cristo. No hay otra forma. Y de hecho, creo que varios de nosotros venimos de la Iglesia Católica y sí hay un contexto ahí de que no, yo me sentí engañado, ¿no? Este asunto de levantar la cruz, el novenario, la limosna, la misa los 30 días, la misa familiar para el muertito, porque son una serie de tradiciones y dogmas, que es como se maneja la iglesia, que realmente no tienen un sustento bíblico. Y aquí, precisamente, pues la limosna no es lo que el cristiano maneja. Hablamos de diezmos, de premisas, de ofrendas. Y por otro lado, lo único que nos purifica del pecado es la sangre de Jesucristo. Así es. Justamente esa es la contradicción. ¿Quiénes son los purificados o quiénes son los que disfrutan de larga vida o de, podemos entender, vida eterna? Los que dan limosna. ¿Qué era la limosna? ¿O qué es la limosna? Dar dinero. Dar dinero. Eso es la limosna. Limosna, ofrenda, dar dinero, como lo quieras llamar, da la potestad de perdonar pecados. Contradiciendo, chéquense, contradiciendo varios textos bíblicos, como Efesios 2:8-10, que dice por gracia salvos, Juan 5:24, que son palabras de Jesucristo, Tito 2:11, Romanos 3:24, y un largo, etcétera. ¿Sí o no, hermano Edwin? Larguísimo, etcétera. Entonces, aquí al menos vemos 1, 2, 3, 4 libros que se están contradiciendo con Tobías. Entonces, Tobías es el que está generando la contradicción. ¿Quién es el no inspirado? ¿Tobías o estos 4? Tobías es el no inspirado, porque se está contradiciendo. ¿Dudas? A ver, ahora sí, ahí va mi aporte, a la comunidad. Quiero hablar de Enoc. Vamos a hablar del libro de Enoc. Ese es mi aporte. Vamos a hablar, y hay 3 citas bíblicas en el capítulo 10 de Enoc que contradicen, creo que inclusive entre ellas se contradicen. Pero la primera de Enoc, 10:2. Y le dijo, ve hacia Noé y dile mi nombre, escóndete y revélale la consumación que viene, pues la tierra entera va a perecer, un diluvio está por venir sobre toda la tierra, y todo lo que se encuentre sobre ella perecerá. Primero, el libro de Enoc, la autoría se le atribuye, ¿a quién creen? A Enoc. ¿Quién es Enoc? No con Dios. Caminó con Dios Con Dios. y se fue con Dios. Fue arrebatado, por así mencionarlo. Pero algo bien interesante. ¿De quién está hablando? ¿Quién fue primero? ¿Noé o Enoc? Enoc. Fue primero Enoc. Y aquí fíjense, aquí a Enoc Dios le está diciendo que vaya con Noé. ¿Y saben la diferencia de tiempo que hay entre Enoc y Noé? Mínimo 100 años desde que Enoc fue arrebatado. Y supuestamente quien escribió el texto, y fíjense, ya sabía la historia de Noé, y más que saber la historia de Noé, ya lo habían mandado a hablar con Noé. Cuando Enoc estaba, Noé no nacía. Habiendo una contradicción histórica en el texto mismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto queda en evidencia que quien escribió el libro de Enoc fue alguien que ya sabía la historia de Noé, ya había pasado la historia de Noé. Y otro punto importante de este libro, Enoc se encuentra en los 400 años de silencio. Se encuentra en ese entonces, hablando de un personaje desde el Génesis. La ley no se encontró en los 400 años. La ley mosaica no se encontró en los 400 años. Y el libro de Enoc sí. Interesante, ¿no? Pero hay más tela de dónde cortar con ese.
Primera de no 18. Toda la tierra ha sido corrompida por medio de las obras que fueron enseñadas por Asael. Impútale entonces todo pecado. ¿De dónde viene el pecado? Según Enoc, Por las enseñanzas de Asael. por Asael. ¿Y eso enseña la Biblia? No, Romanos 5:2 afirma que el pecado entró por el hombre, porque el hombre fue consciente de pecar. Y de ahí el pecado fue imputado. ¿Qué quiere decir imputado? Cargado a la cuenta. Exactamente, fue cargado, fue cargado a la cuenta conforme a todas las generaciones que venían de Adán y de Eva. Pero ¿quién fue el que pecó? ¿A poco fue Asael? no fue ¿Quién Adán. es Asael? ¿Quién es Asael? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No, más importante, ¿quién sabe? Y ni nos importa. Porque desde ahí es una herejía. Es una enseñanza peligrosa. ¿Por qué? Porque está quitando la culpa del pecado al hombre por su pecaminosidad y se le inyecta a alguien más. Es decir, el hombre no es responsable de sus actos. Porque por ahí entra el pecado. Sí, es como echarle la culpa a Dios mismo de que nos hizo pecar. Yo así veo esa cosa. ¿Esa enseñanza? Ajá. O sea, como diciéndole a Dios, pues es que tú partiste esa persona que me hizo pecar a mí. Y no es así. Porque esta persona permite enseñar, ¿no? Ajá, ¿por qué le dejas de enseñar? O sea, es como echarle de todas maneras la culpa a Dios. Buscar un culpable, pero dentro de ese culpable implícitamente le echas la culpa a Dios, porque es creación suya. Exactamente. Sí, sí está quedando claro, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Y qué crees? Que hay más tela. Bueno, aquí nada más como una observación rápida. Parece una coincidencia. ¿Han escuchado de las maldiciones generacionales? ¿No parece una coincidencia? Es que es por la culpa de mi bisabuelo que estoy así. Es que es el pecado del tatarabuelo que yo estoy en esta condición. Y mejor se ponen a investigar el pecado del tatarabuelo, creo que sí llegué, para saber su pecado. Y la Biblia te enseña a andar investigándole el pecado al tatarabuelo. No. Dice que tiene que ser el mundo. Ya una más de la primera de los 10:21. Y todos los hijos de los hombres llegarán a ser justos. Y todas las naciones me adorarán, hablando Dios. Se dirigirán en oración a mí y me alabarán. ¿Qué opinan? Todos somos justos. No, no es eso. Esa es la contradicción, está clara. Está enseñando algo llamado universalismo. ¿Qué es universalismo? Creencia de que todos seremos salvos sin importar la condición. Todos. No importa si tú pusiste tu confianza en Cristo, no importa si tú pusiste tu confianza en Buda, es más, no importa si tú no creíste en Dios, vas a proceder a esa. ¿Y eso enseña? No, ¿verdad? Entonces también tenemos una contradicción que, clara, ¿no? Es salvo aquel que deposita su confianza únicamente y suficientemente en Cristo. Amén. Entonces, ¿dónde quedaría que somos la gracia de Dios? Así es. Y fíjense, llegarán a ser justos. No somos justos, somos justificados. Pues por la sangre de Cristo. Nota, lo que diferencia una Biblia católica de una evangélica es el Antiguo Testamento. El Nuevo es idéntico. O sea, si tú quieres predicar el evangelio a un católico con su Biblia, lo puedes hacer con el Nuevo. Pero surge una pregunta y una acusación que se nos ha hecho por muchos años. Los evangélicos en Estados Unidos modificamos la palabra de Dios. Porque nos convenía. Porque somos bien malos. Porque queríamos separarnos de la Iglesia Católica. ¿Qué opinan? Exacto. Esa es la respuesta. Creo que esos libros lo que hablan es una cierta manipulación de la gente. ¿Por qué? Porque es más fácil, creen ellos que darle a Dios tu dinero es más fácil para quitar tu pecado que obedecer a Dios. Y esos libros te hablan de cómo justificar tu pecado, más no cómo obedecer a Dios.
Vamos a ver también cómo la historia nos muestra que el argumento anterior es falso. Para ver esto, para ver esta acusación, hay que invitar a nuestros amiguitos a darle un vistazo a la historia, así como este amiguito. Te invito a que veamos la historia, ¿no? Vamos a darle una revisada. Los evangélicos quitaron libros del canon. Vamos a ver qué tan cierto es. Primero, el canon es reconocido hasta 393 después de Cristo, y este es cerrado. ¿Se dan cuenta? Fueron muchos tiempos de estudio. No fue una sesión de negocios, no. No fueron ni siquiera 2 sesiones de negocios. Fue mucho tiempo el que se estudió. Entonces tenemos un canon cerrado. ¿Cuál es el canon? 66 libros, los que hemos hablado. ¿Ok? Segundo, en nuestra historia es importante recalcar que la Iglesia Católica decidió añadir al canon los libros apócrifos en el Concilio de Trento 1545. Y aquí otra información que les va a servir. Muchas veces la Iglesia Católica no nos dice que somos los rebeldes que nos separamos. No son ellos. La respuesta es al revés. Nosotros no nos separamos de la católica. De hecho, la católica fue la que se decidió separarse de la enseñanza de la escritura. Fueron ellos quienes decidieron separarse. ¿Dónde podemos ver esto? Alrededor de los años 440 después de Cristo se da el primer papa dentro de la Iglesia romana. Porque justamente fue una pelea muy fuerte dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia romana, por ser la iglesia más grande, decía, no, yo quiero tener a mi disposición a los pastores de las iglesias chiquitas. ¿Qué estaba apuntando? Un papado. Y las iglesias chiquitas, ¿qué decían? Yo no necesito un papa, porque eso no está no son las enseñanzas. No es la escritura que dice que necesitamos un pastor de pastores, porque el pastor de pastores es Cristo, no es un humano como nosotros. Entonces de ahí empiezan las separaciones y se logra una separación. Entonces ahí para que digan, no, tú eres el rebelde que se separó, porque lo apuntan ¿a qué? A la reforma, ¿no? Es que ustedes son los que se separaron. No, mijito, ustedes ya se separaron desde antes ya se habían separado. Y pregunta, ¿qué evento importante está entre 393 y 1545? Muchos años. ¿Quieres una pista? Más cercano a 1545. La reforma. Exactamente. La reforma protestante. La iglesia, aquí es lo que pongo, ¿no? La iglesia católica se aparta alrededor de 400 después de Cristo y en 440 levantan a su primer papa. Tenemos un evento que es la reforma protestante 1517, antes de 1545 y 393. Este evento también nos da una evidencia histórica de que el canon la Biblia que nosotros leemos es el canon que estaba aprobado desde ese entonces y no es el segundo canon o los libros deuterocanónicos, que son los apócrifos. Para que suene bonito le ponen deuterocanónicos. Ajá. Ok, primero, Lutero, ¿en contra de qué fue? Fue lo principal. Fue en contra de la indulgencia. ¿Qué era la indulgencia? ¿Alguien se acuerda? Pago por la salvación. Pagar por la salvación. Es decir, yo podía ir y decir, ¿sabes qué? Quiero ser salvo. Y me decían, sí, pues ¿qué crees? Que tu entrada al cielo te cuesta tanto. ¿Y qué hacía la iglesia? Te pago. Muy interesante. Martín Lutero era cristiano católico, porque era un monje. Era un monje católico. Ese es el inicio de Martín Lutero. Y encuentra una práctica herética en las indulgencias. ¿Cómo puede encontrar una práctica herética en las indulgencias en un escrito sagrado? Porque es sagrado. Porque es inspirado. Entonces ya nos está evidenciando. Por ejemplo, vimos el texto de Tobías. ¿Sí se acuerdan que lo vimos? Que decía de que el pago y todo eso, ¿no? Justamente, ¿qué está diciendo Lutero? Que no es válido pedir salvación, no es válido pedir dinero por salvación, y Tobías está diciendo lo contrario. Si él fuera católico y estuviera en su texto, el texto de Tobías, él nos hubiera levantado, porque hubiera estado en la escritura. Entonces de ahí empieza a haber una evidencia de que el canon, el que nosotros tenemos como Biblia, es el que estaba en ese tiempo. ¿Sí se entendió esa parte de la cota de la historia?
Sí, ¿seguros? Si no la repito, Es importante entender que el Deuterocanón surge a raíz de que monjes y sacerdotes católicos empiezan a leer la Biblia. En aquellos años la gente no podía leer la Biblia. Así es. La Biblia estaba únicamente traducida en latín y los sacerdotes o los padres eran los únicos que la leían. Cuando Lutero en Alemania empieza a leer la Biblia, fue el primero que se enfocó en que se tradujera la Biblia en el alemán, y entonces se dio cuenta que lo que se practicaba en la iglesia era una herejía. Entonces la iglesia, al expulsarlos, los que no expulsan a nadie, se salen muchos, no solo el Lutero, Sí. y lo que vuelven a hacer en el siglo XIX es justificar Herejías. esas 92 95 tesis. tesis que publicó, bueno, que clavó Lutero en Roma. Es por eso la clasificación del segundo canon. Exactamente. ¿Por qué se levantó Lutero? Porque esta enseñanza no estaba. Si estuviera, no se hubiera levantado. Esta enseñanza no estaba. El canon se cerró en 393. Y para los tiempos de Lutero, como monje, se basaba en los escritos de nuestras Biblias, porque era el canon que se había cerrado. Que estas, ya vimos que enseñan tales cosas, no enseñan tales cosas. La Iglesia Católica, al ver esto lo que estaba ocasionando Lutero, ¿qué crees que decidió hacer? Justamente lo que comenta el hermano Edwin. Añadir textos para tratar de sustentar sus herejías en el Concilio de Trento 1545. ¿Qué hicieron? Métele. No reconozcas el error, métele. ¿Cómo sustentar estas herejías? ¿O cómo ellos pensaron sustentar estas herejías? Exacto, ¿te acuerdas de nuestro amigo Tobías? El libro apócrifo que enseña que la salvación es mediante limosnas. ¿Qué estaba pidiendo la indulgencia? Salvación por limosna. Entonces, ¿cuál fue la solución? Añádelo. Y ya no van a decir nada. Añádelo. Y nuestra enseñanza es buena. Añádelo y lo hacemos pasar por inspirado. Pero entonces se contradecían con la parte que dice la Biblia, que no se le puede quitar ni aún poner ni añadir nada. Pero recordemos que la maldad del hombre. Y por eso dijo, aún así ellos se siguieron contradiciendo. Es más fácil que un pecado lo quieras tapar con otro pecado. O tal vez es la solución más fácil, rápida. Porque imagínense que la Iglesia Católica dijera, ¿saben qué? Sí, les hemos estado robando. Millones. Que la Iglesia de Roma dijera, ¿saben qué? Sí, obviamente eso no lo querían hacer porque se perdería la minita de oro. Entonces, ¿qué hicieron? Métele. Y no pedimos disculpas. ¿Se dan cuenta lo fuerte? Miren, aquí nada más así para que se vean un ratito. Si te ofrecen interpretar apócrifos con inspiración divina, te van a decir que es bien padre de leer y que hay enseñanza de Dios para ti. No es cierto, no hagas caso, no es cierto. Para los que se acuerdan del comercial del Canal 13, ¿no? Que decían, no es cierto, no hagas caso, no es cierto. Justamente es lo mismo, ¿no? Si te invitan a leer apócrifos o a venderte la idea de que los apócrifos son inspirados por Dios, ¿qué crees que queremos decirte? No es. Y espero que hayamos dado los argumentos suficientes para que tengas esa confianza de que lo que estás leyendo es la palabra de Dios. De que no se le pasó ni nada se le quitó. Un pequeño chascarrillo. Y no sé. Nos faltan 2 minutitos para la hora, para los libros antilegómenos del Nuevo Testamento. En realmente tenemos 7 libros, pero son muy rápidos. ¿Qué opina el foro? ¿De una vez o para la próxima? Que hay cosas que todavía no terminadas. Cosas que ver. Bueno, pues ¿les parece si dejamos hasta aquí los... Bueno, al menos ya abarcamos el Antiguo Testamento. Próxima semana vamos a ver el Nuevo Testamento. Vamos a hablar acerca de los libros de Hebreos, Santiago,
Segunda de Pedro, segunda y tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Pues son los libros como que fueron debatidos en su momento. Entonces, antes de concluir, ¿hay alguna duda? ¿Les gustó? Interesante, muy Allá en casita, ¿cómo están? ¿Todo Muy bien? bien. ¿Alguna duda? No, muy bien, al contrario, felicidades, Gerson. Muy, muy conciso. Pues espero no haya dado tanto chorro. Espero que se haya dado. Muy conciso y muy conceso, ¿eh? Gracias a Dios, hermano. Bueno, entonces, si no hay dudas, ¿les parece si despedimos en una oración? Ok. Vamos a orar a Dios dándole gracias por este tiempo. Padre bendito, Señor, bueno, gracias a Dios por este tiempo, Señor, en el cual tú nos permites seguir aprendiendo de tu palabra. Gracias, Padre, porque tenemos tu palabra, Señor, que confiamos que es inspirada, Señor. Gracias, Padre, porque no tenemos palabra profética o no tenemos profecía más segura que esta. Gracias, mi Dios, porque vemos tu obra, Señor, en la inspiración, en la revelación, Señor, en la inspiración, en la iluminación e inclusive en la interpretación, Señor. Podemos ver, Señor, podemos entender lo que tú escribiste, Señor. Y aún así, Señor, también podemos ver en tu providencia, en tu palabra, Señor. Habiendo pasado ya tantos años, podemos tener acceso a ella. Podemos leerla, Señor, libremente, al menos en esta parte del mundo, Padre. Y también, Señor, podemos ver tu providencia, Señor, en que no se ha acabado, Señor, sino que hasta el día de hoy permanece tu palabra, Dios. No, a través de tantos años de historia, Señor, no ha desaparecido. Te damos gracias por ello. Padre, te seguimos poniendo en tus manos este tiempo, Padre bendito, de estudio bíblico. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque todos se rinden absolutamente ante ti, Padre. Y todo a nuestro alrededor, Señor, lo único que hace es inclinarse, Señor, a que tú eres Dios y que tú eres el Señor de señores. Gracias, mi Padre, por el tiempo, Señor, que hemos podido estudiar tu palabra, aprender, Padre bendito, a través de ella, y aprender, Señor, y tener confianza en lo que tú has hecho o lo que tú has escrito en ella, Padre. Confiamos, Padre, y te pido por el corazón de cada uno de mis hermanos, que así con esta misma confianza, Señor, con la que hemos mostrado, Padre, con la que tú nos has permitido, Señor, ver esa evidencia, Señor, de que esta es tu palabra y es la palabra que tú nos has querido revelar. Te pedimos, Señor, que pongas en nuestros corazones el ya no perder más el tiempo y en acercarnos a leer tu palabra. Que puedas, se muevan esas fibras sensibles, Padre, quitarnos, Señor, los pretextos de no tengo tiempo, Padre. Que nos quites todos los pretextos, Padre, para que puedas abrir nuestros ojos, Señor, y ver de que hemos estado perdiendo el tiempo si no la hemos estado leyendo, si no hemos estado buscando una comunión contigo a través de su lectura. Gracias, Padre bendito, te lo pongo en tus manos. En el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias. Ahora sí dejo no, mi hermano que se puede ayudar. Sí que la toalla no me da bien. Entonces, a ver, vamos a darle continuidad. ¿Ya se tuvo la grabación? Ya. Ya, ok. Entonces vamos a dar paso. Si quieres, ya quita